Bueno, como anunciamos, vamos a hablar de educación, tema que da la sensación que a veces le falta presencia, ¿no? Y tiempo en los medios. En medio de la cuarentena hablamos de la pandemia, de la situación económica, del aislamiento, de la inseguridad, pero la educación le falta un lugar preponderante en los medios y vamos a darle lugar al tema con Gustavo Yáñez, especialista en materia de educación, de los que más entiende lo que pasa con la educación en la Argentina, es director del Centro de Estudios en Políticas Públicas. Gustavo, gracias por atendernos. Soy Mariano García Ralini en los canales Somos. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. Bueno, Gustavo, hacenos un análisis. ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Cómo ves la situación en materia educativa en la Argentina en medio de la cuarentena? Bueno, al principio creo que no es mucho más tolerable la cuarentena absoluta esta. O sea, la cuarentena donde los chicos no tienen ningún vínculo con la escuela. Empieza a verse en los síntomas de los chicos mucha consecuencia de esta situación de haber perdido a sus compañeros, haber perdido a sus maestros, haber perdido un cierto modelo de la escuela de un horario de llegada, un aula, un modelo de trabajo. Pero la sensación es que ya tenemos que tener la creatividad de buscar alguna manera de que los pibes se vinculen con la escuela, un día por semana, 2 días por semana, en los parques públicos, en algún lugar, pero que recuperen vínculo con esa institución, con esos compañeros, con ese modelo de trabajo. Claro. El otro día me llamaba una mamá de una nena de jardín que me decía, no, es que las chicas se ven en la plaza, pero ella no se anima a ir porque no saben si siguen siendo las amigas de ellas. Lo que pasa, claro, uno pierde mirada, pero los chicos ya llevan un ciclo lectivo en casa porque agarraron las vacaciones, tuvieron 10 días de clase y después llevan 150 días afuera, digamos. Está bueno el ejemplo, y te interrumpo para poner uno, de una mamá que me decía que su hijo la semana pasada le dijo, no voy a volver más a la escuela, ¿qué querés que haga? Que juegue con estos 2 muñecos, mirá, se pelea este con este, ¿y qué otra cosa hago? Ya está, terminó la diversión, ¿qué hago? Me pareció un ejemplo tan literal de lo que está pasando hoy con los chicos, un chico de 5 años, ¿no? Manifestando, dale, me aburrí, ¿qué hago? Claro. Bueno, los directores dicen que se han disecado los chats de los chicos. Que los chicos no tienen de qué hablar, porque no se sirven de historias, de anécdotas, de problemas de otros, digamos, porque no hablan con nadie. Entonces, lo que tenemos es, yo te diría, un 30-40% de chicos que van a la escuela, que tienen el Zoom, el chat, el Meet. Ahí la cosa se va desgastando, pero medianamente existe. Sí. Después tenemos una cantidad de chicos que han perdido todo contacto con la escuela. En España, por ejemplo, eso es el 30% de los pibes. Yo no sé cuánto es en Argentina. Y pibes que lo hacen con una discontinuidad enorme. Claro. Entonces, lo que estamos perdiendo en principio, hay muchos chicos que no van a volver a la escuela en esta situación. ¿Hay muchos chicos que se caen del sistema? Sí, yo creo que vamos a tener muchos chicos que ya no van a volver a la escuela. Terrible. Entonces, creo que no podemos seguir estirando la cosa más. Creo que hay que generar alguna presencialidad. Creo que la escuela tiene que construir un vínculo con los padres más rápido. O sea, ya, que esto no se puede seguir estirando. Y que no da la idea de que nos vamos a quedar en casa hasta que haya una vacuna. Porque entonces, ¿qué quiere decir? No trabajamos más, no hacemos más nada, digamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahora, Gustavo, el Ministerio de Educación, las autoridades, ¿tienen este tema en la agenda? ¿Están tomando de referencia esto que usted plantea y dice no podemos seguir así hasta que estemos todos vacunados porque no va a haber clases, vaya uno a saber hasta cuándo? ¿Hay un camino alternativo? ¿Está esto de rotarse, que yo lo escuché, que vayan, no sé, primer grado el lunes, el martes segundo, que vayan a un club de barrio, que vuelva a relacionarse los chicos? ¿Esto está en la agenda del Ministerio de Educación o no? El Ministerio está esperando. ¿Qué? Yo creo que es un error estar esperando. Claro. ¿Qué esperan? ¿Qué más hay que esperar? Nota en el diario de las zonas del país que no tienen casos, que van bajando, las que van subiendo. Y la verdad que hay un montón de lugares del país donde los pibes podrían estar en la escuela y podrían estar estudiando. Y yo creo que eso ya tendría que estar ocurriendo. Claro. O sea, que donde hay pocos casos es posible, ya deberían estar los pibes en la escuela. Me da la sensación que donde hay autorizadas salidas recreativas, ya ahí hay que generar actividades en esos lugares. Hay que generar que los pibes se junten en las plazas, en los parques, en las veredas, y puedan trabajar en grupo, puedan verse, puedan hacer algo entre ellos.
Y creo que es muy seria la cosa de los pibes que están terminando la secundaria. Ahí los niveles de depresión son muy altos. Sí. Los pibes están decidiendo de qué van a estudiar, de qué van a trabajar, cómo va a ser su mundo de pareja. Todo eso en una habitación. Entonces yo creo que eso no aguanta más. Esos pibes necesitan recuperar un vínculo con la sociedad, recuperar un vínculo con lo que va a ser el futuro, con lo que van a hacer. Entonces tengo la sensación de que pasó un tiempo, pero está claro que no podemos seguir en esta idea de todos guardados, cuarentena, no hacemos nada, que la cosa no es por ahí, digamos. ¿Fue un error el cierre al principio de cerrar absolutamente todo? Algunos te dicen, y lo analizás con el diario El Lunes. Sí, se suelen analizar las cosas con el diario El Lunes, pero fue un error, digo, o sea, yo, esta es mi mirada, usted me corrige, digo, nos asustamos todos por lo que veíamos en Europa, pero se asustó la política y tomó algunas decisiones que hoy vemos, que parecen equivocadas al principio. En materia educativa, ¿fue muy pronto cerrar todo? Yo no lo sé desde el punto de vista epidemiológico, que acá aparentemente conquistó toda la discusión. Sí. O sea, todo lo definían los epidemiólogos, digamos. Sí. En Europa estos fueron los últimos 2 meses y medio de clases. Claro, acá o sea, los pibes venían de todo el año y perdieron 2 meses y medio al final. Claro. El problema nuestro es que nunca empezamos, que hay chicos que no conocen a los compañeros, digamos, ¿no? Entonces yo... A mí me parece que lo perdimos. Tengo la sensación que... ahí está, no, se cortaba un poquito. Y hoy tenemos que descubrir algo, esta idea. Sí, que deberíamos probablemente haber hecho una cosa más gradual, sí, pero que hoy ya está. O sea, no podemos decir, bueno, el año está perdido, vamos al año que viene. Los pibes no pueden esperar un año para ver si vuelven a la escuela, qué va a pasar, qué es lo que van a hacer. Claro. En cuanto a los aprendizajes, yo diría, la distancia está más ancha que antes. O sea, en las escuelas que han trabajado, los pibes medianamente tienen avances, donde no han trabajado la distancia es enorme, ¿no? Ahí se agrandó la brecha, ¿no? Hace un año que no agarran el cuaderno. Se agrandó la brecha de un pibe que estudia en el colegio italiano en La Lucila, que el que va a la última escuela pública al fondo de La Matanza. Ahí la brecha es enorme. Enorme. O sea, el pibe de La Matanza probablemente hace un año que no agarra el cuaderno. Sí. El pibe de La Lucila tiene Zoom 2 o 3 veces por semana, trabaja, tiene tareas, estudia en su casa. Entonces, la verdad que volver a trabajar sobre esta brecha va a ser terrible. El Ministerio ha tomado una decisión que es de alguna manera tirar el problema para el año que viene. Es decir, bueno, este año nadie pasa de grado y hacemos el pasaje los 2 años juntos el año que viene. ¿Eso está bien? Y a ver, eso para los pibes que no tuvieron nada es una solución, porque básicamente no los agarran esta cosa de, bueno, no me dieron clase y me hacen repetir si la culpa no es mía. El problema es para los pibes que estuvieron trabajando mucho. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje? Claro. El mensaje es, yo fui, hice las tareas, trabajé todos los días y ahora vos me decís que eso no valió nada y que el año que viene vamos a ver qué es lo que hacemos. Pero yo tengo la sensación que hay que encontrar una manera también de reconocer a los pibes que estuvieron trabajando, claro. Que avanzaron, que hicieron cosas, que hicieron un esfuerzo. Y ver qué aprendieron también, ¿no? Y ver qué absolutamente. Y no está mal darles hasta el año que viene a los pibes que no hicieron nada. ¿Podrán hacerlo el año que viene? Es difícil. O sea, yo creo que el Ministerio tendría que estar teniendo también una solución pedagógica de un currículum básico para el año que viene, recorrer estos aprendizajes perdidos este año. Hasta ahora eso no se ve y yo creo que deberíamos meternos en eso. Gustavo, ¿y en el periodo de vacaciones, ahí no se podría recuperar o hay que ir al periodo de vacaciones? ¿Cómo lo ve ahí? Yo te diría, los maestros están muy quemados. Están quemados. Los chicos yo creo que podrían. El problema es que estamos como ordenando variables que no queremos seguir cortando. Me parece que ahí estamos mirando más el problema de la industria turística que el problema de la escuela, ¿no? Yo creo que los chicos deberían recuperar algo, que no pueden tener 3 meses de vacaciones como todos los años. Claro. Pero no sé cómo va a tomar las decisiones el Estado, ¿no? Sí, sí. Eso me interesó esa frase, los maestros están quemados. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? ¿Tan agotados con esta situación también? Están muy agotados, hay mucho problema de ordenamiento en las casas. Entonces de repente te dicen los maestros, me llegan las tareas a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, o sea, a los papás les está costando mucho armar un orden en casa. Claro. Cuarentena y vacación se están pareciendo bastante, digamos.
Cuesta decir, bueno, mira, nos levantamos a esta hora, nos sacamos el pijama, desayunamos, hacemos las tareas de esta hora. Es mucho más una cosa de, bueno, mira, estoy haciendo lo que puedo. Y de este lado, lo que puedo, manda una cosa de mucho desorden, digamos. El otro día, Gustavo, usted que pone tan gráfico estos casos, pero un caso que me llamó la atención, una mamá que es médica. Está todo el día al frente de batalla, en 2 hospitales, uno público y otro privado. El privado hasta las manos, me decía. Me dice, llego a casa, termino a las 2 de trabajar, pero trabajo hasta las 4, que no quiero que me paguen las horas extras porque pierdo por ganancias. Llego a las 5:30, 6 a casa y viene mi hijo y me dice, me enseñás matemática, tengo un montón de tareas, y me tengo que poner a estudiar matemática viniendo con la cabeza quemada, tratando de no contagiarme, no contagiarla a él, pues ya las matemáticas que había aprendido de ella, nada que ver con lo de hoy, y no es lo de ella. Me dice, no aguanto más. Usted lo explica muy bien la situación. Ahí hay que entender que los papás no son maestros suplentes de los chicos. Claro. Que los papás lo que pueden garantizar es el orden en casa. Pero respecto de lo que los pibes no entienden, se lo tienen que preguntar a la maestra, no a la mamá, digamos. No es la solución por ahí. Claro. Ahora, yo creo que la falta del orden escolar para los pibes es muy fuerte. El otro día en una escuela me contaba una profesora que los chicos le decían, ¿no tenés una grabación del timbre? Que necesitamos acordarnos cómo era cuando salíamos al recreo y entrábamos de vuelta. O sea, esta sensación de que la nostalgia por aquel orden es tan grande, por esa situación que te encuadraba, que te decía cuándo entrabas, cuándo salías, qué era lo que hacías. Bueno, eso los chicos lo están extrañando mucho, y esa cosa con la que nosotros nos peleamos de la escuela, que a veces es un poco cuadrada, está claro que los pibes la piden mucho. Ese orden de hay un aula, hay un recreo, hay un horario, hay un esquema de trabajo. Eso a los chicos les suma mucho y los ordena mucho. Claro, claro. ¿Se revaloriza la figura del maestro o no? Digo, no tiro la tecnología por la borda, hay que ver cómo la adaptamos, pero queda claro que la figura del maestro sigue siendo maestro, maestra, sigue siendo fundamental, ¿no? Sin maestro yo creo que no hay escuela. O sea, yo creo que los papás han revalorizado más al maestro que al equipo de la escuela. ¿Por qué? Porque esto fue un terremoto de que en 3 días hubo que salir a atajar todos los penales, digamos. Entonces cada maestro salió atajar los penales de su grupo. La escuela le costó armar un esquema, un equipo más general de cómo iba a ser eso, digamos, ¿no? Pero yo creo que está claro que el maestro es imprescindible. Sí. Ahora, han aparecido cosas que se pueden hacer por Zoom, han aparecido cosas novedosas que no requieren que todo se haga en la escuela, pero yo creo que no se puede reemplazar a los maestros, se puede agregar otras cosas que se hagan en la escuela y la escuela usarla para otras cuestiones más estratégicas. Gustavo, lo último, ¿sirve mirar lo que está pasando en Europa? Que para ellos esta etapa es como nuestro marzo, están volviendo, hay contagios, bueno, se habla de rebrote o no sé, pero contagios hay, y van con distintas modalidades en diferentes países europeos. ¿Hay que mirar ese camino o no podemos mirar Europa nosotros? Sí, yo creo que lo que tenemos que mirar es que hay que aprender a vivir con la pandemia. O sea, nosotros por lo menos vamos a tener 6-7 meses más, tenemos que aprender a ver cómo se convive con eso y a ver cómo se van encontrando soluciones para resolver los problemas en medio de este escenario. Porque si no, la idea es nos quedamos en casa, y yo creo que esa idea no va más, digamos, se terminó. Bueno, ¿usted ve la preocupación sincera, genuina de las autoridades en materia de educación que están tan preocupados como usted, como yo y como los padres o madres que le puse de ejemplo, o no? No, y no veo tampoco a los padres tan desesperados. Me parece que en muchos casos tienen miedo de mandar a los pibes a la escuela. Esa es la otra cuestión, esa es la otra cuestión, claro. ¿No? ¿Quiénes vamos a la escuela, bárbaro, y quiénes van a ir ahí, no? A ver, yo creo que de a poco se nos va a ir pasando y vamos a ir todos. Sí. Pero creo que la sociedad no ha terminado de entender lo que estamos perdiendo con los pibes en casa, ¿no? A mí me parece dramático. Qué bueno que lo pongamos en agenda y con la claridad que usted habitualmente ofrece. Gustavo, gracias. Ha sido muy amable por esta charla. Gracias, muy amable. Bárbaro, buenas tardes. Gustavo Uiay es especialista en materia de educación, dejó varias definiciones y sobre el mapa de lo que va pasando en Europa a tenerlo en cuenta, y ahí dice, miremos ahí cómo se está volviendo. En Francia están empezando las clases con barbijo obligatorio a partir de los 11 años, vuelven por primera vez en 6 meses. En Rusia volvieron las clases, los docentes y los profesores ofrecen la vacuna de forma voluntaria, dicen que no tiene que ser obligatoria. En Madrid, que es la ciudad con más contagios de España,
España se asignaron asientos únicos a los alumnos en los micros, en los autobuses, y adelantaron las primeras semanas de octubre la vacuna antigripal para que no se junte con la eventual vacuna contra el COVID. En Barcelona también empezaron las clases. Bueno, el mundo va volviendo, ¿no? Está la preocupación de las autoridades argentinas después de la discusión del plan que había ofrecido el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que incluso los pibes de menores recursos puedan volver a tener contenido educativo, volver al contacto con la institución que es la escuela, que es fundamental. Bueno, ojalá que se ponga en la agenda y que se encuentre la forma de poder ir sin poner en riesgo la salud, ¿no? La pausa en 23 en punto. En un instante va a estar Alejandro Cancelares, Jorge Chío, Ariel Ferrentino con toda la información política del Gran Buenos Aires. Ya venimos. Hay 3 hospitales, hay 12 centros de salud, hay un nuevo hospital materno-infantil, hay vacunas, hay emergencias médicas, hay municipio. San Isidro. Todo comienza con un gesto que crece, se multiplica y salva vidas. Por eso, si tuviste coronavirus, llama al 147 y dona plasma. Sigamos cuidándonos entre todos. Pilar, municipio. En Tigre también trabajamos entre todos contra el virus. Readecuamos el Hospital de Diagnóstico Inmediato de Benavides como centro de coronavirus, equipándolo con 10 camas de terapia intensiva y 20 para casos de mediana complejidad. Creamos un centro de aislamiento para recibir 500 pacientes con patologías leves o asintomáticos. Implementamos un nuevo servicio de telemedicina para brindar asistencia médica virtual a casos sospechosos de COVID-19 y a pacientes con enfermedades crónicas, adicciones y salud mental. Cada uno desde su lugar, con el corazón puesto en Tigre. El futuro está en todos. Tigre, municipio. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Descarga la aplicación Cuenta DNI de Banco Provincia en tu celular. Banco Provincia. Por favor, seguí cuidándote. El pico de la pandemia aún no pasó. Cuando salgas de tu casa, usa siempre tapaboca y evita hablar con personas que no lo utilicen. Mantén la distancia social mínima de 2 metros, no te toques la cara sin antes lavarte las manos y no estés en lugares cerrados con mucha gente. Ante síntomas, llama al 148 las 24 horas. Seguí cuidándote. San Martín, Estado presente. En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva. Instalamos 47 camas aisladas. Armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas en centros de baja complejidad. Seguimos trabajando para cuidarte. Si tenés que salir de casa, te pedimos que uses algo casero para cubrirte la boca, nariz y mentón. En Lanús nos cuidamos entre todos. Hacé tu parte.